Buenas noches, señoras diplomantes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, lo estábamos esperando, gracias. Estoy con dos dispositivos, voy a desconectar uno. Ya. Bueno, tuve un imprevisto, pero vamos a se va a recuperar los minutos que, debido a la reunión, se demora en empezar la clase. Vamos a continuar con la clase del día martes, en lo que se refiere a lo que es de los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, quiero que lo tengan claro, pueden ser el tema de la evaluación. Se clasifican en delitos y en contravenciones. Entonces, eso tienen que tenerlo presente. ¿Cuál es la clasificación de los delitos? Puede ser una pregunta de la evaluación. Entonces, ahí tendremos que señalar que son delitos y contravenciones, ¿no? A su vez, como habíamos visto el día martes, los delitos se clasifican en defraudación tributaria, defraudación aduanera, en instigación pública a pagar impuestos, contrabando, y a su vez, el tema que nos toca avanzar ahora, las contravenciones se clasifican en omisión de inscripción en los registros públicos. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, le comento que no se puede ver las diapositivas. Sí, recién estoy conectando. Ya, está bien. Avanzando la materia. Ya, licenciado, gracias. Entonces, estábamos haciendo con la clasificación de las contravenciones, y ese es el tema de hoy. Que también se clasifica. ¿Qué dice el Código Tributario respecto a las contravenciones? ¿Quiénes son responsables cuando la administración tributaria evidencia la comisión de una contravención? Dice, cuando el tercero es responsable, un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado incurriera en una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que correspondieran. O sea, la contravención no es como en el delito es de carácter personal. Mientras tanto, en la contravención no es necesario que la contravención sea cometida por el titular del NIT. Puede ser cometida por un tercero, un mandatario, un dependiente, un administrador. Pues, inclusive, en el segundo párrafo dice, ¿no? Dependiente es el encargado a cualquier título del negocio o actividad comercial. A cualquier título de amistad, título familiar, título de parentesco. Uno de los deberes formales que la administración tributaria constata cuando hace ser los operativos de control in situ en el establecimiento comercial es la tenencia del talonario de facturas en el establecimiento comercial. Entonces, el sujeto pasivo, el titular o el encargado, el empleado que está a cargo de todo el establecimiento comercial, indica, voy a ir un rato al banco a hacer un depósito. Y al amigo que estaba pasando le dice, vémelo el negocio. No lo cierres el negocio. Y ahí justo llega la verificación de impuestos nacionales. Entonces, si está abierta el establecimiento comercial y se pide el talonario de facturas y esta persona que circunstancialmente está en el establecimiento comercial no exhibe el talonario de facturas, ya incurre en un incumplimiento de deberes formales. ¿Cómo se clasifican las contravenciones? Omisión de inscripción en los registros tributarios, o sea, registros tributarios de impuestos nacionales, de la aduana nacional, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales. Otra contravención es la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. La omisión de pago. Acá nuevamente reiteramos contrabando.
es el contrabando contravencional. O sea, el contrabando también es delito, pero el contrabando es contravención cuando la deuda no supera las 200.000 UFBs. Es algo similar a lo que habíamos visto en el delito de defraudación tributaria, ¿no? Que para que se tipifique el delito de defraudación tributaria, el monto por periodo impuesto tenía que ser mayor a 10.000 UFBs. Y aquí es a la inversa, ¿no? Para que se tipifique como contrabando contravencional, no debe pasar la deuda de los impuestos determinados, las 200.000 UFBs. Otra clasificación de la contravención tributaria son los incumplimientos de otros deberes formales. Y aquí está de manera genérica. Entonces, ¿dónde se va a señalar estos incumplimientos de otros deberes formales? Se va a señalar por resolución administrativa reglamentaria de cada administración tributaria. Aquí está de forma genérica. Si les hago la pregunta, ¿los ilícitos se clasifican en delitos e incumplimiento de otros deberes formales? ¿Es falso o es verdadero? Reitero la pregunta. Si yo les digo, los delitos se clasifican los ilícitos tributarios se clasifican en delitos de incumplimiento de deberes formales, ¿es correcto o es incorrecto la afirmación que estoy haciendo? Falso. Falso, ¿no? Porque el incumplimiento de otros deberes formales es una clasificación de las contravenciones. Un minuto, por favor. No visualizan todavía las diapositivas, ¿no? Tengo problemas en compartir. No, todavía no, licenciado. Entonces, eso tenemos que tener claro, las clasificaciones de los ilícitos tributarios y asimismo la clasificación de los delitos y de las contravenciones. Ahora sí, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de las contravenciones, ahí lo tenemos en la diapositiva. Son 4 específicas y la quinta es genérica, incumplimiento de otros deberes formales. Estos otros deberes formales van a estar en resoluciones administrativas de cada administración tributaria. Es así que en el Servicio de Impuestos Nacionales tenemos la resolución normativa de directorio, la 10-33-16 del año 2016. Ahí están clasificados los otros deberes formales. ¿Cuáles son las clases de sanciones que se van a aplicar a las contravenciones? Multa, clausura, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de 3 meses a 5 años, comiso definitivo de la mercancía a favor del Estado, suspensión temporal de actividades. Las dos primeras son las que se aplican en el ámbito del Servicio de Impuestos Nacionales y en el ámbito sobre todo de los gobiernos departamentales y municipales. Las restantes tienen su aplicación adicionalmente en el ámbito aduanero. Ya vamos desarrollando la primera contravención, que es omisión de inscripción en los registros tributarios. ¿Cómo se tipifica esta contravención? Dice, el que omitiera su inscripción en los registros tributarios. Ese es el primer escenario.
O sea, yo estoy desarrollando actividades comerciales, actividades generadoras de obligaciones impositivas y no estoy inscrito. Ah, entonces ya estoy tipificando en el primer escenario. El segundo escenario de esta contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios: se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponde y de cuyos resultados se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria, ¿no? Me estoy inscribiendo en el régimen simplificado cuando, por las actividades que desarrollo, el volumen del movimiento económico y el capital que tengo, debería estar en el régimen general. Claro, cuando me estoy inscribiendo no voy a decir que mi capital supera los 100.000 bolivianos, voy a decir que está por debajo del máximo permitido para el régimen tributario simplificado. Entonces, me estoy inscribiendo en un régimen que no me corresponde y estoy incurriendo en esta contravención. Cuando dice permanecer en un régimen tributario, ¿no? Me he inscrito en el régimen tributario simplificado. Efectivamente, al momento de mi inscripción, el capital que tenía estaba dentro de los parámetros establecidos para el régimen tributario simplificado, pero con el paso del tiempo, mi actividad comercial ha crecido. Mis ingresos anuales llegan a 300.000, 400.000 bolivianos, o sea, superan el monto máximo para los contribuyentes del régimen tributario simplificado. Entonces, yo ya no debería permanecer en el régimen tributario simplificado, debería pasar al régimen general, pero al permanecer y no cambiar al régimen que me corresponde, también estoy incurriendo en la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios. ¿Cuál es la sanción para esta contravención? La clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. Esta es una de las pocas sanciones en las cuales se va a aplicar la sanción de clausura en forma inmediata. No va a necesitarse que exista un procedimiento sancionador, porque la verificación de que el sujeto pasivo no esté inscrito en los registros tributarios o está inscrito indebidamente en un régimen que no le corresponde o está permaneciendo indebidamente en ese régimen, hace que la sanción de clausura del establecimiento comercial hasta que regularice su inscripción sea aplicado de forma inmediata. La administración tributaria puede también inscribir de oficio, si no está inscrito, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria. Es decir, si yo he permanecido en el régimen tributario simplificado y luego la administración tributaria demuestra que debía estar en el régimen general, por los años que indebidamente, por las gestiones que indebidamente he estado en un régimen que no me correspondía, puede determinar deuda tributaria. La inscripción voluntaria o corrección previa a la actuación de la administración tributaria exime de la clausura, pero no del pago de la deuda tributaria que pueda establecerse en un proceso de fiscalización o verificación. La otra contravención que nos toca ver ahora es la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, ¿no? ¿Cuál es la sanción para esta contravención? La clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria, ¿no? Y quiero que leamos a detalle la parte de la clausura. ¿Dónde se va a clausurar? Dice el Código Tributario. ¿Dónde desarrolla la actividad gravada? Ojo, no dice dónde se cometió la contravención de no emisión de factura. Porque, ¿qué ocurre, no? El sujeto pasivo ha sido, se ha evidenciado la comisión de esta contravención, luego del proceso sancionador se le clausura por primera vez por 6 días, por segunda vez por 12 días, y a objeto de evitar la clausura, cierra ese establecimiento, ese local comercial y abre otro en otra dirección. En el entendido
que solo debería clausurarse el establecimiento donde se cometió la contravención. El Código Tributario no señala eso, donde se cometió la contravención, dice donde desarrolla la actividad gravada. Entonces, si lo ha cerrado el local 1 y en vez de eso en la calle Potosí número 100 y está abriendo en la calle Potosí número 500 a cuatro cuadras más allá, ahí está desarrollando sus actividades. Entonces la administración tributaria está facultada a ir a imponer, a ejecutar la sanción de clausura donde está desarrollando la actividad gravada. El tiempo de la clausura, 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo al grado de reincidencia. La primera clausura será con 6 días, la reincidencia con el doble de días y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos el cuadrito, ¿no? La primera contravención constatada, 6 días. La segunda, que va a ser la primera reincidencia, 12 días. La tercera contravención, 24 días. La cuarta y siguientes contravenciones se van a sancionar con la clausura del establecimiento comercial por el lapso de 48 días. ¿Qué también norma el Código Tributario sobre esta contravención? Dice, todos los establecimientos registrados a nombre de un mismo contribuyente serán tratados como si fuera una sola entidad. La clausura solamente se cumple en el establecimiento donde se cometió la contravención, ¿no? ¿Qué implica esto? Pollos Copacabana, ¿no? Tiene sucursal en la calle Socabaya y Potosí, en la calle Comercio, tienen Calacoto, tienen el multicine, ¿no? Entonces, el establecimiento ubicado en la calle Comercio comete la primera contravención, son 6 días de clausura. La administración tributaria constata la comisión de una segunda contravención en el multicine, pero como todos van a ser tratados como si fuera una sola entidad, la contravención cometida en el multicine va a tener como antecedente la primera contravención en la sucursal de la calle Comercio. Por ende, la contravención de omisión de no emisión de factura, la contravención de no emisión de factura cometida en la sucursal del multicine va a ser sancionada con 12 días. Y así, si la sucursal de la Potosí Socabaya se constate otra contravención, 24 días, si la sucursal de Calacoto, una cuarta contravención, 48 días. No se va a hacer el antecedente de contravenciones por sucursal, sino se va a tratar como una sola entidad. Ahora, la clausura no se va a aplicar a todas las sucursales, sino a la sucursal donde se cometió la contravención. La clasificación de las contravenciones, continuamos con la de omisión de pago. ¿Qué señala el Código Tributario? Es la acción u omisión que signifique el no pago o pago de menos de la deuda tributaria. Ese es el primer escenario. El segundo, cuando el sujeto pasivo no efectúa las retenciones a que está obligado, ¿no? Podemos ver a los empleadores, en el caso de que se compre de personas naturales que no realizan una actividad habitual determinados productos, el comprador está obligado a retener el IT y el IUE. Entonces, si no se realiza esa retención por la compra, está incurriendo en omisión de pagos. ¿Cuál va a ser la sanción? 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Tenemos que señalar que la omisión de pago no es una contravención suelta, como hemos visto en las dos anteriores contravenciones. La omisión de pago es accesorio a la determinación de la deuda tributaria. Si hay deuda tributaria determinada, en consecuencia, se va a tipificar la contravención de omisión de pago por el no pago
o pago de menos de la deuda tributaria. Entonces, esa es la condicionante. Si en un proceso de fiscalización no se establece deuda tributaria, en consecuencia, no va a haber omisión de pago. Pero si hay deuda tributaria, como consecuencia del no pago o pago de menos de tributos, se va a sancionar con la omisión de pago. Incumplimiento de deberes formales. Reitero, ¿no? Está en el artículo 162 de forma genérica. ¿Y qué dice el Código Tributario? El que de cualquier manera incumpla los deberes establecidos en el presente código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, y aquí están las demás disposiciones normativas reglamentarias en el ámbito del Servicio de Impuestos Nacionales, será sancionado con una multa que irá de 50 a 5.000 UFBs. O sea, en este rango, la Administración Tributaria va a establecer las sanciones de los deberes formales y su incumplimiento. Dice, la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites. No puede haber una multa por incumplimiento de deberes formales menor a 5.000 UFBs o mayor a 5.000 UFBs. Tienen que estar dentro de este rango. Ahora vemos la verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir facturas. La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales, de todos los deberes formales de los sujetos y de su obligación de emitir factura. ¿Qué se va a requerir para esto? Solamente la identificación de los funcionarios actuantes, ¿no? Y hay otra resolución normativa del directorio en el que se señala qué documentos el sujeto pasivo tiene que exigir a los funcionarios que estén haciendo la verificación en su establecimiento comercial. ¿Qué tiene que exigirles? La credencial como funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, el memorándum de asignación para que puedan realizar el operativo, porque no específicamente van a un establecimiento convencional, ¿no? Sino hacen un operativo masivo de control de cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir factura. Y también tiene que exigir su cédula de identidad, ¿sí? ¿Alguien comentaba algo, por favor? Entonces, esos tres documentos tienen que ser presentados por los funcionarios actuantes cuando visiten los establecimientos comerciales. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. Es lo que habíamos visto en las primeras diapositivas, de que no necesariamente es el titular del NIT quien tiene que cometer la contravención. Su dependiente, el amigo que circunstancialmente está, llega a la verificación y se constata la comisión de alguna contravención, esto va a responsabilizar al titular del NIT. La regla en todo proceso sancionador es que haya, la regla para imponer sanciones, perdón, es que haya previamente un proceso sancionador. Como habíamos señalado, ¿no? Toda regla tiene sus excepciones. Y las excepciones para imponer sanciones por contravenciones sin necesidad que previamente se haga un proceso sancionador, las establece el mismo Código Tributario cuando va de aplicación de sanciones en forma directa. Prescindiendo del procedimiento sancionador previsto por el Código Tributario, las siguientes contravenciones: falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria. Si ustedes no presentan sus declaraciones juradas, ya sea por periodos mensuales, trimestrales o anuales, dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, la Administración Tributaria va a proceder a revisar su sistema.
si han presentado la declaración o lo han presentado fuera de plazo. Si constata ese hecho, apoyado en esta disposición normativa del Código Tributario, directamente va a proceder a emitir el auto de multa. O sea, no va a haber un inicio de sumario contravencional donde ustedes puedan descargarse, donde ustedes puedan presentar documentos por los que demuestren que no han cometido esa contravención. Es automático. Y acá también aclara lo que decíamos sobre la omisión de inscripción a los registros tributarios, que también va a ser la aplicación de la sanción en forma directa. Aquí con rojo señaliza que la aplicación de sanciones en forma directa para la no emisión de facturas, nota fiscal o documentos equivalentes. ¿Por qué está con rojo? Antes de enero del 2014, cuando los funcionarios de la administración tributaria verificaban la no emisión de facturas, la sanción de clausura era inmediata. Entonces, esto ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por la sentencia constitucional 100 de enero del 2014. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Para la imposición de sanciones por no emisión de facturas, debe existir un proceso sancionador. Por eso está con rojo, que implica que esta contravención, necesariamente para imponer sanciones, tiene que tener un proceso sancionador previo. La unificación de procedimientos. La vista de cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de términos de prueba, y la resolución determinativa se asimilará a una resolución sancionatoria, ¿no? ¿Por qué hablamos de unificación de procedimientos? Tenemos la contravención de no emisión de factura. Eso está constatado en verificación, operativos de control. Esa contravención constatada va a tener un procedimiento individualizado, el proceso sancionador. Pero en un procedimiento de fiscalización, el objeto de la fiscalización es determinar, establecer el correcto pago de los tributos. Y si establece que no ha habido correcto pago de los tributos por parte del sujeto pasivo, entonces se va a establecer deuda tributaria. Y como habíamos señalado en la contravención de omisión de pago, cuando se establece deuda tributaria, también va a haber la sanción por la contravención de omisión de pago. ¿Y qué quiere decirse con esto de unificación de procedimientos? No vamos a hacer dos procedimientos separados. Un procedimiento para establecer la deuda tributaria y otro procedimiento para imponer la sanción por la contravención de omisión de pago. Entonces, en el mismo procedimiento de fiscalización, se van a unificar ambos procedimientos, el procedimiento de fiscalización y el procedimiento sancionador por la contravención de omisión de pagos. Eso es lo que norma el Código Tributario cuando se refiere a la unificación de procedimientos. O sea, en la vista de cargo se va a establecer preliminarmente la deuda tributaria, y ahí mismo en la vista de cargo se va a equiparar al auto inicial de sumario contravencional para posteriormente imponer la sanción por omisión de pago. Y en la resolución determinativa vamos a determinar la deuda y vamos a imponer la sanción. Por eso dice, la resolución determinativa se asimilará también a una resolución sancionatoria. La segunda parte dice, cuando el sujeto pasivo no hubiera pagado o hubiera pagado en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la vista de cargo, igualmente se dictará resolución determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria, ¿no? Iniciamos un proceso de fiscalización
emergente de todo el trabajo realizado por los funcionarios de la administración tributaria, se va a emitir la vista de cargo. La vista de cargo es un acto donde preliminarmente, ese es el término, preliminarmente se determina la deuda tributaria. ¿Qué pasa si el sujeto pasivo, una vez notificado con la vista de cargo, paga la deuda tributaria? Igual tiene que dictarse una resolución determinativa. ¿Pero qué va a señalar esta resolución determinativa? La inexistencia de la deuda tributaria por pago de la misma después de notificada la vista de cargo. Ustedes dirán, pero se ha notificado con la vista de cargo y el sujeto pasivo pagó la deuda. Entonces, ¿por qué es resolución determinativa? Porque la resolución determinativa no es solamente para establecer existencia de deuda, también es para establecer, para señalar la inexistencia de la deuda tributaria por pago. ¿Y qué se está pretendiendo? ¿Qué pretende la normativa tributaria al señalar que se dicte una resolución determinativa con inexistencia de la deuda tributaria, ¿no? Que en la resolución determinativa se va a señalar qué periodos impositivos, qué impuestos y qué periodos ha sido fiscalizado el sujeto pasivo. Entonces, eso se señala en la en la resolución determinativa, ¿a objeto de que no se repita la fiscalización que ha sido el alcance de esa resolución determinativa? Esa es la finalidad de emitir una resolución determinativa con inexistencia de la deuda tributaria. Señalar qué impuestos y qué periodos fueron fiscalizados y no se pueda repetir el objeto, no se puede repetir nuevamente la fiscalización o verificación de esos impuestos y periodos con su alcance respectivo. De sanciones, ¿no? El Código Tributario nos habla de la deducción de sanciones de acuerdo a la oportunidad de pago, ¿no? Y aquí hay un error de transcripción, y eso quisiera que lo corrijan en sus diapositivas, que les ha pasado la coordinación del diplomado. Que la reducción de sanciones en un 80% va a ser cuando el sujeto pasivo paga la deuda tributaria después de vencido el 10º día de notificada la vista de cargo. Y hasta antes de la notificación con la resolución determinativa, ¿no? ¿Qué implica esto? La administración tributaria nos ha notificado con la vista de cargo. Ahí se establece preliminarmente la deuda tributaria. Si el sujeto pasivo paga la deuda tributaria después del 10º día de esta notificación con la vista, tenemos que contar días hábiles administrativos, no son días corridos. Entonces va a tener, y hasta antes de la resolución determinativa o sancionatoria, va a tener una reducción de la sanción aplicable en el 80%. Si la deuda tributaria es 100, la omisión de pago se sancionaba con el 100%, era otro 100. Pero como está pagando después del 10º día de notificada la vista de cargo y hasta antes de la notificación con la resolución determinativa, se les rebaja un 80%. 100 menos 80, 20. O sea, solamente va a pagar el 20% de la sanción. La deuda tributaria 100 más 20% de la sanción, 120. No va a pagar el 100% de la sanción. Ese es el primer escenario de la reducción de sanciones. ¿Cuál es el segundo escenario de la reducción de sanciones? Cuando el sujeto pasivo paga la deuda tributaria
después de notificada la resolución determinativa y hasta antes de la presentación del recurso de alzada o la demanda contencioso tributaria. ¿Cuál la de baja que va a tener? Un 60%. 100 menos 60, solo va a pagar el 40% de la sanción, ya no va a pagar el 100%. Por eso, aclaro, la reducción de sanciones del 100% que le correspondería inicialmente, se va a ir reduciendo en determinados porcentajes de acuerdo a la oportunidad de pago. Y el tercer escenario es el pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la resolución de recurso de alzada o la sentencia del juzgado en materia tributaria y antes de la presentación del recurso jerárquico o la apelación. ¿Cuál va a ser la reducción de sanciones? En un 40%. 100 menos 40, 60. Es decir, va a pagar 60% de la deuda tributaria, ¿no? Entonces tenemos tres escenarios. Un primer escenario donde se le descuenta el 80%, se les reduce el 80% y paga solo el 20% de la sanción. Un segundo escenario donde se le reduce un 60% y va a pagar un 40% de la sanción. Y el tercer escenario donde se les reduce un 40% y en consecuencia la sanción va a ser pagada en un 60% de la deuda tributaria. ¿Cómo se van a extinguir las contravenciones tributarias? Una de las formas de extinción de la acción y sanción por contravenciones tributarias es la muerte del autor. Es decir, si el sujeto pasivo fallece, se extingue la contravención. Esa es la regla. Pero dentro de esta regla hay una excepción. Dice, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante. ¿Qué implica esta previsión normativa, no? Para el primer caso, hemos notificado al sujeto pasivo con el inicio del proceso sancionador, con el auto inicial de sumario contravencional. Se le ha dado 20 días de plazo para presentar los descargos y después la administración tributaria debe emitir la resolución sancionatoria y notificarla. Si el sujeto pasivo muere antes de que esta resolución sancionatoria notificada esté ejecutoriada, se extingue la sanción por contravención. Pero si el sujeto pasivo fallece después de que la resolución sancionatoria está ejecutoriada, la sanción por la contravención no se extingue y la administración tributaria va a ir a efectuar el cobro del monto de la sanción con el patrimonio del causante que estuvieran sucediendo sus herederos. Entonces, esa es los dos escenarios, la regla que la sanción se extingue por la muerte del autor, pero si hay una resolución sancionatoria ejecutoriada, la sanción se va a ir a cobrar con el patrimonio del causante. Otra forma de extinción de las sanciones por el pago total de la deuda tributaria y las sanciones que corresponden. Otra forma de extinción es por prescripción. O sea, ha pasado mucho tiempo sin que la administración tributaria hubiera ejercido sus facultades de imponer sanción, sus facultades de cobrar la sanción. El sujeto pasivo opone la prescripción, solicita la prescripción y si esta es declarada favorable, se extingue la sanción o la acción por contravención. Otra forma de extinción de la acción y la sanción por contravenciones es por condonación. Es decir, tiene que haber una ley expresa en la que se establezca la condonación de las sanciones en contra del sujeto pasivo.
Hasta aquí hemos visto, señores diplomantes, temas, conceptos que vamos a aplicar al procedimiento, a procedimientos tributarios. Vamos a aplicar lo que han sido plazos, vigencia de la norma, notificaciones, debido proceso, valoración de la prueba, legalidad, todo lo que hemos visto hasta este momento, y más las 3 clases anteriores, se va a aplicar a los procedimientos tributarios. El procedimiento tributario va a ser más concreto, más conciso, pero aplicando todo lo que hemos visto anteriormente. Existen varios procedimientos tributarios, pero lo que vamos a ver específicamente en este módulo son 2 procedimientos. El procedimiento sancionador y el procedimiento de fiscalización o determinación. Empezamos por el procedimiento sancionador, ¿no? Esta diapositiva que la tienen en pantalla es, en resumen, lo que es el procedimiento sancionador y de determinación. Si esto ustedes saben de memoria, puedo quedar satisfecho con la transmisión de conocimientos del presente módulo. Esto es lo básico. Aquí vamos a aplicar todo. Empezamos por el procedimiento sancionador, también llamado procedimiento de sumario contravencional, ¿no? Va a tener un inicio con un auto inicial de sumario contravencional y va a tener su finalización con la emisión de una resolución sancionatoria y su correspondiente notificación. ¿Qué va a pasar con este auto inicial de sumario contravencional? Tiene que ser emitido por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? En el Servicio de Impuestos Nacionales. Es la autoridad de la gerencia operativa donde el sujeto pasivo se encuentra inscrito. Yo soy representante legal de Hansa Limitada. Hansa Limitada, ¿dónde está inscrito? En la gerencia Graco La Paz. Entonces, el inicio de este sumario contravencional con la emisión del auto inicial de sumario contravencional, ¿quién tiene que firmarlo? El gerente Graco La Paz. Y así, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre el sujeto pasivo, este auto inicial de sumario contravencional va a ser emitido por la autoridad competente, por el gerente respectivo. Lo mismo va a suceder en las otras administraciones, en la administración aduanera y en las administraciones de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Emitido el auto inicial de sumario contravencional, tiene que notificarse. ¿Cómo se va a notificar el auto inicial de sumario contravencional? ¿Bajo qué forma se va a notificar? Ya hemos visto notificaciones, por eso les decía que todo lo que habíamos visto anteriormente lo vamos a aplicar en estos procedimientos. ¿Alguien de los diplomantes? ¿Cómo vamos a notificar? Hemos visto De manera presencial inicialmente. Juan Carlos Villa, ¿no? Sí. De manera personal, ¿no ven? Ya, entonces, ¿cómo más podemos notificar? ¿Cómo más podemos notificar? Por cédula, licenciado. Grover Salas, por cédula. ¿Cómo más podemos notificar este auto inicial de sumario contravencional? Enviándoles por correo electrónico. Chile, correo electrónico. ¿Cómo más podemos notificar? Por medios masivos. Por edicto, doctor. Dafne dice por Edicto. Dafne, edicto. Esas son las formas que podemos notificar. Entonces estamos viendo cómo podemos notificar. Hay alguien decía masivamente. Podría ser,
dependiendo si ese auto inicial de sumario contravencional va a emerger de un proceso de determinación en casos especiales, ¿no ve? Pero si hablamos genéricamente, vamos a notificar, puede ser personal, cédula, edicto o por medios electrónicos. ¿Cuál es la otra forma de iniciar un procedimiento de sumario contravencional? Es el acta de infracción. Y el acta de infracción no tiene que necesariamente estar firmado por la autoridad competente, ya sea por los gerentes de las operativos del Servicio de Impuestos Nacionales o los administradores de aduana interior. ¿Por qué? Debido al procedimiento de elaboración del labrado del acta de infracción. ¿Quiénes labran? ¿Quiénes elaboran el acta de infracción? Son los funcionarios que van a ir a visitar el establecimiento comercial del sujeto pasivo para constatar el cumplimiento de deberes formales. Si constatan un incumplimiento, el ejemplo que habíamos dado anteriormente, ¿no? El sujeto pasivo no tiene su talonario de facturas en el establecimiento comercial. Se le había agotado la facturación manual, lo ha llevado a su contador para que haga la declaración de impuestos, o el amigo estaba viendo temporalmente el negocio y el titular del NIT lo ha cesado en el escritorio del talonario de facturas y hay un incumplimiento por no tenencia del talonario de facturas en el establecimiento comercial. Entonces, estos funcionarios de la Administración Tributaria van a elaborar un acta de infracción estableciendo la constatación de esa contravención. Entonces, esa es otra forma de inicio del procedimiento de sumario contravencional. Ojo, esta acta de infracción no tiene que ser notificada al titular del NIT. El auto inicial de sumario contravencional sí tiene que ser notificado al titular del NIT por una de las formas que han manifestado sus compañeros. ¿Qué se hace con el acta de infracción? Se entrega a la persona que en ese momento esté a cargo del establecimiento comercial. Se entrega. ¿No quieres recibir? Se lo pone en el escritorio, se lo pone en el mesón de recepción. No es necesario notificar el acta de infracción. En vez de que en el auto inicial de sumario contravencional, ¿quién va a firmar ese acto? El gerente competente. Mientras en el acta de infracción, ¿quiénes firman ese acto? Son los funcionarios actuantes en el operativo que se está realizando. Entonces, ya tenemos dos formas de inicio. Ambos actos administrativos, el auto inicial de sumario contravencional o el acta de infracción, expresamente tiene que darse un plazo, un término probatorio para que el sujeto pasivo pueda ofrecer descargos para desvirtuar la contravención que inicialmente se le está atribuyendo. No tenencia de talonarios. Difícil, ¿no?, de desvirtuar esa contravención, pero igual va a haber el plazo de 20 días. Es decir, iniciado el procedimiento de sumario contravencional con la notificación del auto inicial de sumario contravencional o el labrado y entrega del acta de infracción, el sujeto pasivo tiene 20 días para presentar descargos. Vencidos estos 20 días, la Administración Tributaria tiene 20 días para emitir y notificar la resolución sancionatoria. Estos son los plazos. Este procedimiento de sumario contravencional es más sencillo, más concreto, ¿no? Se inicia con la notificación del AISC o la entrega del acta de infracción, 20 días para la presentación de descargos, y los subsiguientes 20 días, la Administración Tributaria debe emitir y notificar la resolución sancionatoria. Notificada esta resolución sancionatoria, si el sujeto pasivo cree que la misma lesiona sus derechos, tiene la posibilidad de impugnar esta resolución sancionatoria
en la vía administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria o en la vía judicial ante los juzgados administrativos, coactivos, fiscales y tributarios. Todo el procedimiento de impugnación en la vía administrativa y en la vía judicial va a ser objeto de un módulo específico que más adelante lo van a ver con otro docente. Ese es, en resumen, el procedimiento de sumario contravencional. ¿Cuál es o cómo se efectúa el procedimiento de determinación? En similar forma que el procedimiento de sumario contravencional, este procedimiento de determinación va a tener un inicio con una orden de fiscalización, una vista de cargo, y este procedimiento de determinación va a concluir con la emisión de una resolución determinativa. Esos son los tres actos administrativos principales en el procedimiento de determinación: orden de fiscalización, vista de cargo, resolución determinativa. Esta orden de fiscalización tiene que ser emitida de similar forma que el auto inicial de sumario contravencional por la autoridad competente. ¿Qué tiene que señalar esta orden de fiscalización? Datos del sujeto pasivo, su NIT, el domicilio del sujeto pasivo, los impuestos a ser fiscalizados, los periodos a ser fiscalizados, que lo vamos a resumir señalando que es el alcance de la fiscalización. O sea, el alcance de la fiscalización tiene que señalar periodos, impuestos fiscalizados, periodos fiscalizados. Y tal vez podríamos ser más puntual, objeto de la fiscalización. ¿Por qué hago esta puntualización? Y vamos a dar un ejemplo, ¿no? Yo quiero, como administración tributaria, fiscalizar al sujeto pasivo, hacer una verificación, porque va a ser algo más puntual, hacer una verificación del IVA 2019, del IVA enero 2019, ya estoy señalando el impuesto y el periodo fiscal, IVA, el impuesto, periodo fiscal enero 2019, ¿no? Sí, pero si puedo determinar el objeto, mucho mejor. Quiero revisar todos los componentes del IVA. Entonces, ¿cuáles son los componentes del IVA? Débito y crédito. Entonces, ese es el objeto de mi verificación. Un impuesto, un periodo fiscal y ambos componentes del IVA. ¿Por qué es importante señalar específicamente este alcance de la verificación o de la fiscalización? A objeto que no se repita esa fiscalización. No puedo volver a fiscalizar el IVA por el periodo enero 2019 posteriormente. Esa es la prohibición que dice el Código Tributario. No se puede repetir el objeto de la fiscalización. Y estoy siendo puntual en esto, ¿no? Estamos verificando todos los componentes del IVA, débito y crédito fiscal. Ahora, es diferente que esté fiscalizando el IVA enero 2019, solo crédito fiscal. Mi alcance está limitado al crédito fiscal. Años posteriores, la administración tributaria puede volver a fiscalizar, puede fiscalizar el IVA enero 2019, pero débito fiscal. Entonces, como el alcance es diferente, no se está repitiendo el objeto de la fiscalización. Porque el alcance de la primera fiscalización era IVA enero 2019, crédito fiscal. La segunda fiscalización es IVA enero 2019, débito fiscal. Entonces,
En esos casos es importante saber el alcance de la fiscalización, que va a estar plasmado en la orden de fiscalización, que es un formulario en el que se va a llenar todos estos datos. Emitida la orden de fiscalización y suscrita por la autoridad competente, se tiene que notificar. ¿Cómo vamos a notificar esta orden de fiscalización? Vamos a notificar en forma similar a lo que habíamos dicho para el auto inicial de sumario contravencional. Pregunta: ¿este acto administrativo, esta orden de fiscalización, está detallada en el artículo 84 que habla de notificación personal, valga la redundancia, para que la administración tributaria obligadamente notifique en forma personal este acto administrativo? Si revisan el artículo 84 del Código Tributario, la orden de fiscalización no está como un acto administrativo que debería ser notificado personalmente. Pero ya habíamos señalado, y una de sus compañeras señalaba, exponía, ¿por qué notificamos entonces personalmente, cédula o edicto, la orden de fiscalización? Por la garantía al debido proceso que tiene el sujeto pasivo. Todo inicio de procedimiento a objeto de que el contribuyente conozca efectivamente que se le está iniciando un proceso en su contra, en resguardo de la garantía constitucional del debido proceso, tiene que ser notificado personalmente, cédula o edicto, así no esté dentro de los actos administrativos para los que el artículo 84 señala que debe ser notificado personalmente. Adicionalmente a la notificación con la orden de fiscalización, la administración tributaria va a requerir al sujeto pasivo presente la información que sirva para realizar la evaluación del correcto pago de los tributos fiscalizados y también de esos periodos fiscalizados, ¿no? Estoy haciendo la verificación IVA enero 2019 en sus débito y crédito, ¿no? Entonces, la administración tributaria va a pedir al sujeto pasivo presente su libro de compras y ventas IVA, sus talonarios de facturas emitidas, las facturas de compras, sus declaraciones juradas presentadas. Si tiene compras o ventas mayores a 50.000 bolivianos, el documento de bancarización. Se va a pedir toda la documentación que se quiera para hacer la verificación del correcto pago de tributos. Y con la notificación de ese requerimiento de información, la administración tributaria le va a dar un plazo para que presente esa información. Este procedimiento de determinación, si lo quieren ver a detalle, está en la resolución normativa de directorio 10-32-2016. Entonces, ahí ustedes van a ver que dependiendo del tipo de fiscalización o verificación, son distintos los plazos para que el sujeto pasivo presente la información requerida por la administración tributaria. Desde el inicio de la orden, del procedimiento de determinación con la notificación de la orden de fiscalización, la administración tributaria tiene 12 meses para emitir la vista de cargo. O sea, tiene plazo de 12 meses, pero ¿serán ese plazo necesario de 12 meses para el ejemplo que estamos dando, verificar el IVA de enero 2019? No creo, ¿no? A no ser que sea una empresa muy grande, ¿no? La cervecería, Entel,
tal vez. Pero si se trata de otros contribuyentes, estos 2 meses no deberían ser necesarios en su totalidad. Para casos puntuales, hasta 3 meses serían suficientes. Pero eso no señala la norma. Dice 12 meses para emitir y notificar la vista de cargo, independientemente del tipo de fiscalización que se esté realizando. Estos 12 meses pueden resultar insuficientes si estamos haciendo una fiscalización a empresas gracos, fricos, ¿no? Donde estamos verificando toda una gestión fiscal. IVA, IT de enero a diciembre del 2019. IUE en todos sus componentes. Entonces, si es una empresa Entel, por ejemplo, ¿será suficiente 12 meses? No son suficientes 12 meses. Entonces, la misma normativa que dice que este plazo de 12 meses iniciales puede ser ampliado hasta 6 meses más. No dice puede ser ampliado por 6 meses, ojo, dice hasta 6 meses. ¿Qué implica el término de hasta 6 meses, no? Tengo un plazo inicial de 12 meses, no he concluido mi procedimiento, mi revisión de la fiscalización, de la verificación, en consecuencia, aún no he emitido la vista de cargo, y solo necesito 2 meses. Entonces, yo, funcionario de la Administración Tributaria, requiero solo 2 meses adicionales, no necesito los 6 meses. Se puede ampliar hasta 6 meses. Ese es el término máximo de ampliación, que sería en total 18 meses. ¿No? ¿Ante quién tengo que solicitar la ampliación de los 6 meses adicionales? No me ha sido suficiente los 12 meses iniciales, necesito 6 meses adicionales. La normativa dice que esta ampliación de hasta 6 meses tiene que ser autorizada por la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria. En el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿quién es la máxima autoridad ejecutiva? Edwin, ¿quién es? Director ejecutivo. La máxima autoridad ejecutiva, ¿quién es en el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Quién es la MAE en el Servicio de Impuestos Nacionales? El director. No digo nombre, cargo. ¿Quién es? No escuché. El director disciplinar. No. ¿Quién es el cargo? ¿Quién es la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales? Lo han posesionado hace una semana. ¿Qué cargo lleva? Presidente de impuestos. El presidente de Impuestos Nacionales. En este caso, el licenciado Mario Casón. Esa es la máxima autoridad ejecutiva. Lo propio va a ocurrir en la administración aduanera, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad ejecutiva de la aduana nacional? El presidente de la aduana nacional, posesionada hace unos días, la licenciada Karina Cesudo. Entonces, esta autorización para que el plazo inicial de 12 meses sea ampliado hasta 6 meses, lo autoriza la máxima autoridad ejecutiva. Es decir, en el caso de Impuestos Nacionales y la aduana, sus presidentes ejecutivos. En este plazo de 12 meses, que puede llevar la ampliación de hasta 6 meses, debe emitirse la vista de cargo. Vista de cargo donde se va a establecer preliminarmente la deuda tributaria. Ese es el término que no tienen que olvidar. La vista de cargo es el acto donde se establece preliminarmente la deuda tributaria y también donde se tipifica las contravenciones tributarias. ¿Qué contravenciones tributarias puede existir en una vista de cargo? La de omisión de pago, que es consecuencia de la deuda tributaria preliminarmente determinada, y también algunos incumplimientos de deberes formales, ¿no?
El sujeto pasivo se le ha dado 10 días para que presente documentación al inicio de la fiscalización. No ha presentado dentro de los 10 días, lo ha presentado vencido los 10 días. Y es un incumplimiento de deber formal que también va a estar incluido en la vista de cargo. Esta vista de cargo, este momento del procedimiento de determinación, la emisión y notificación de la vista de cargo, se asimila al inicio del procedimiento de sumario contravencional con la notificación del AISC, ¿no? Y es por eso que hablábamos de la unificación de procedimientos, ¿no? La vista de cargo se asimilará al auto inicial de sumario contravencional, dijimos, al hablar de la unificación de procedimientos. Emitida la vista de cargo, tenemos que proceder a su notificación y vamos a proceder a su notificación de las formas que hemos descrito para el auto inicial de sumario contravencional, ¿no? Personal, cédula, edicto y por medios electrónicos. A partir de la notificación de la vista de cargo, el sujeto pasivo tiene 30 días para presentación de descargos. Y esto quiero que lo tengan claro, ¿no? Notificado el AISC, el sujeto pasivo tiene 20 días para presentar descargos. En el procedimiento de determinación, notificado con la vista de cargo, el sujeto pasivo tiene 30 días para presentar descargos. Entonces, estos dos plazos para la presentación de descargos tienen que tenerlos claramente diferenciados. En el procedimiento de sumario contravencional son 20 días de descargos y en el procedimiento de determinación, notificado a la vista de cargo, 30 días para la presentación de descargos. Vencidos estos 30 días para la presentación de descargos por el sujeto pasivo, la administración tributaria tiene 60 días para emitir y notificar la resolución determinativa. ¿Qué pasa si estos 60 días no le son suficientes a la administración tributaria para emitir y notificar la resolución determinativa? Hablamos del mismo contribuyente, Entel, notificada con la emisión de la vista, notificada con la vista de cargo, ha presentado descargos el día 30, el último día, y ha presentado 10.000 fojas como pruebas de descargo. Y eso no son suficientes para que la administración tributaria pueda valorar los descargos. Estos 60 días no le es suficiente. Entonces, el mismo Código Tributario señala que estos 60 días pueden ser ampliados por otros 60 días. Acá en el término para que se lleve la fiscalización, hemos dicho 12 meses ampliables hasta, ese es el término, hasta 6 meses. Hasta, no es por 6 meses, sino hasta 6 meses. En cambio, el término para emitir la resolución determinativa de 60 días se amplía por otros 60 días. Si el funcionario de la administración tributaria solicita ampliación, sí o sí les van a dar 60 días. No les van a dar 10 días, 15, 20, 30. La ampliación es por otros 60 días. Cosa diferente es que de esos 60 días ampliados, él solo necesite 10, 15 o 20, pero la ampliación es por 60 días. En cambio, cuando hablamos del plazo para realizar la fiscalización, el plazo inicial es 12 meses y la ampliación es hasta 6 meses, dependiendo del tiempo que requiere el fiscalizador. Si solo requiere un mes, la ampliación solo va a ser por un mes. Si requiere 2 meses, la ampliación por 2 meses, hasta un máximo de 6. En cambio, esta ampliación de 60 días sí o sí va a ser por otros 60 días. ¿Quién va a autorizar la ampliación de esos 60 días?
El Código Tributario dice que esta ampliación de 60 días para emisión de la resolución determinativa será autorizada por la máxima autoridad normativa de la institución, máxima autoridad normativa de la administración tributaria. Pregunta para los diplomantes. ¿Quién es la autoridad normativa? La máxima autoridad normativa en el SIN. ¿Quién es la máxima autoridad normativa en la aduana? Por favor, participen y uno, solamente díganme uno, ¿no? El que va a participar ya me dice de la aduana o del SIN, no de ambas administraciones tributarias. Para que así de impuestos. Juan Carlos, a ver. El presidente de impuestos sería en el caso de impuestos nacionales, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué sería el presidente de impuestos? Hemos dicho que el presidente de impuestos es la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Ya estamos refiriéndonos a la máxima autoridad normativa. Licenciado, son los Simón. gerentes, son los gerentes. Ya, Simón dice que son los gerentes de las administraciones tributarias. Asumo que se está refiriendo a los gerentes operativos, ¿no? El gerente GRACO, el gerente distrital La Paz 1, el gerente regional de aduana La Paz. Sí, son esos. Ya. Otra persona más que señale quiénes son las máximas autoridades normativas en las administraciones tributarias del SIN y de la aduana. Doctor, buenas noches. ¿El directorio de impuestos nacionales sería la máxima autoridad normativa? El directorio de impuestos nacional, María. ¿Quién más? De la aduana nacional, ¿quién sería? Otro compañero. Ya ha dicho los gerentes, han dicho el presidente ejecutivo. ¿Hay alguna otra instancia, otra autoridad específicamente que se denomine máxima autoridad normativa? En ambos casos, en la aduana nacional y en el Servicio de Impuestos Nacionales, la máxima autoridad normativa es su directorio. ¿Por qué? De acuerdo a la ley de aduanas y a la ley del Servicio de Impuestos Nacionales, la ley 2166, si no me equivoco, es el directorio la instancia que debe emitir la normativa, la reglamentación del Código Tributario, de los decretos supremos en materia tributaria. La aduana tiene su directorio. Siempre lo ha tenido. Actualmente, el Servicio de Impuestos Nacionales no tiene directorio. Entonces, ¿quién va a emitir esta ampliación de los 60 días? Tiene máxima autoridad ejecutiva, que es su presidente, pero no tiene máxima autoridad normativa, que tiene que ser el directorio. Entonces, ¿quién va a emitir la ampliación? ¿Quién va a autorizar la ampliación del plazo por 60 días para emitir la resolución determinativa? ¿Han visto las resoluciones normativas de directorio que está emitiendo desde hace años atrás el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Han revisado quiénes firman? Las resoluciones de directorio de la Aduana Nacional firma su directorio, a la cabeza de su presidente ejecutivo. Pero el Servicio de Impuestos Nacionales no tiene directorio, entonces sus resoluciones normativas, ¿quién las firma? ¿Quién las suscribe? Por disposición de la ley del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la ausencia del directorio, es esa misma ley del SIN, faculta al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales a
actuar a nombre del directorio. Y una vez que se constituye el directorio del SIN, este directorio apruebe todo lo normado, todo lo actuado por el presidente ejecutivo a nombre de ese directorio. En consecuencia, en este caso, los 60 días ampliados van a ser firmados, en el caso del SIN, por el presidente ejecutivo, porque el SIN no tiene directorio. En cambio, en la aduana nacional, esta ampliación por otros 60 días va a ser firmado por el directorio de la aduana nacional. Aquí habíamos visto lo que son las deducción de sanciones. Esa modificación de la oportunidad de pago de la deuda tributaria y así beneficiarse con la deducción de sanciones ha sido modificada por la ley 812 de 30 de junio del 2016. Es decir, ¿cuál es la forma que ha modificado, no? Antes, cuando se notificaba el inicio de una orden de fiscalización, el sujeto pasivo sí o sí ya tenía que pagar una sanción si se establecía deuda tributaria. Con la modificación efectuada por la ley 812, modificación al Código Tributario, si el sujeto pasivo paga hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, hasta el 10º día, no va a pagar ninguna sanción. O sea, hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, paga la deuda tributaria, pero ya no paga la sanción. Es lo que el Código Tributario denomina arrepentimiento eficaz. Si paga después del 10º día y antes de notificarse la resolución determinativa, va a tener un descuento en la sanción. ¿En qué porcentaje? Ya habíamos visto minutos atrás. ¿En qué porcentaje se la va a descontar al sujeto pasivo? El 80%. Robert, 80%. Va a pagar solo el 20%. Entonces, allí en el flujograma ya estamos viendo en qué instancia el sujeto pasivo se va a beneficiar con la reducción de sanciones. Reitero, ¿no? Hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, no paga sanción. Porque el contribuyente se va a beneficiar con el arrepentimiento eficaz. ¿Qué pasa si la administración tributaria emite y notifica su resolución determinativa después de los 60 días, inclusive ampliados por otros 60 días? Tenía 60 días iniciales, se le ha ampliado por otros 60, en total 120 días, y notifica la resolución determinativa el día 150, se ha pasado 30 días. ¿Qué va a ocurrir? El Código Tributario señala que esos 30 días adicionales no va a correr el cálculo de intereses. O sea, la administración tributaria no va a cobrar intereses por los días en los que se ha sobrepasado del término para emitir y notificar la resolución determinativa. Pero alguien tiene que pagar esos intereses. ¿Quién va a pagar? El funcionario que se ha dejado vencer con el plazo para la emisión y notificación de la resolución determinativa. Esa es la sanción que se da cuando se emite y notifica la resolución determinativa, vencido el plazo otorgado por el Código Tributario. En síntesis, son los dos procedimientos. No sé si tienen consulta a estos procedimientos, es lo que ustedes más van a ver. Efectivamente, van a ver, cuando estén viendo otros temas, van a ir repasando estos procedimientos. Pero esto es la idea principal. Estos dos procedimientos en los cuadros que ven, esto tienen que saberlo de memoria.
para la presentación de plazos, para el cómputo de plazos, la forma de notificación, las ampliaciones que tienen que estar si la administración tributaria no realiza determinada actuación dentro de un plazo inicial, quiénes tienen que firmar esas autorizaciones. ¿Tienen algunas consultas, comentarios, señores diplomantes? Doctor, una consulta. Se ha hablado de plazos que se otorgan a la administración tributaria, pero ¿hay algún plazo de ampliación para el sujeto pasivo en estos procesos? Por eso, notificado, por ejemplo, en el procedimiento de sumario contravencional, tiene 20 días para presentar descargos. Tiene el plazo de 20 días. Notificado al sujeto pasivo notificado con la vista de cargo en un procedimiento de determinación, este tiene un plazo de 30 días para presentar descargos. Por eso hacía hincapié hace minutos atrás, ¿no? Son dos plazos diferentes. En el procedimiento de sumario contravencional, de 20 días para presentación de descargos, y en el procedimiento de determinación, el plazo de 30 días para presentar descargos. Ojo, aquí hay un plazo para presentar documentos. Ese no es un plazo para presentar descargos. Eso tienen que tener claro. Cuando se inicia un procedimiento de determinación, hay un plazo de 10, 15, 20 días para presentar documentos. Pero los plazos para presentar descargos son 30 días en el procedimiento de determinación y 20 días en el procedimiento de sumario contravencional. ¿Alguna consulta de todo el módulo? Aprovechen en consultar porque la evaluación va a ser de todo el módulo. Bueno, señores diplomantes, les agradezco espero haber satisfecho las expectativas de este módulo. Y la evaluación final va a ser un cuestionario de falso verdadero, que la coordinación del diplomado les va a pasar seguramente a la plataforma para el fin de semana. Son aspectos puntuales, ya se ha preparado la evaluación, son aspectos puntuales. Cómputo de plazos, si son en días hábiles, en días corridos, fuentes del derecho tributario, cuáles son fuentes y cuáles no son fuentes, ¿no? Entonces, ustedes. Pero todo eso para que no haya dificultad en la evaluación y se ha hecho en que sea un cuestionario de falso verdadero. Les pido que cuando estén resolviendo lo lean con calma. Va a haber preguntas de plazos, de descargos en like, descargos en la vista de cargo. Se ha tratado de hacer una evaluación sencilla de algo básico que quiero que se quede del módulo, porque la verdadera aprehensión va a ser cuando ustedes vean los casos así, les notifiquen con un procedimiento de sumario contravencional, un procedimiento de determinación, ahí van a empezar a aplicar todo lo que hemos ido viendo durante las 6 clases. No sé si tienen algún comentario, si no damos por finalizado y otra vez agradeciendo su participación.
Bueno, les agradezco nuevamente. Hasta una próxima oportunidad, y éxitos en la culminación, en el seguimiento de este diplomado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, luego. doctor. Gracias, Hasta licenciado. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta pronto, Hasta doctor. luego. Hasta luego, Gracias, Valeria. hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Simón. Hasta luego.